Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Sí, lo que hemos hecho desde mi llegada, estamos constantemente en la semana, siempre hacemos de las sesiones 2 o 3 sesiones específicas en momentos de aspectos ofensivos, muchos movimientos, automatismos, muchos movimientos entre los delanteros, muchos movimientos con llegada de los próximos jugadores y, como bien dices, para generar ese peligro que se nos cuesta tanto, pero al final lo que interesa es meter goles, en este caso. Jorge. Mister, ¿cómo se encuentra anímicamente el vestuario después de los 2 mazazos consecutivos? ¿Se ha repuesto bien? Sí, hombre, al final es duro. La vuelta, el primer día después del partido, pues bueno, suele ser duro porque encima no pasan ni 24 horas. Bajamos del autobús, prácticamente vamos a casa, echamos un ratito de descanso y enseguida estamos. Pero ya después de ese día que la gente descansa, está con su familia, intentamos, hacemos un análisis grupal en este caso, a través de imágenes y demás. La satisfacción es buena porque luego la actitud ha sido buenísima. Pero todo lo cambia el resultado, es decir, al final todo esto vale. Cuando ganas, pues parece que todo lo que haces está bien, y cuando pierdes, pues dice, los entrenamientos Pero yo estoy convencido en el equilibrio, como os he dicho anteriormente, y tengo una actitud buena, pero también la tiene el equipo. En ese aspecto confío al máximo, desde lo que dije de mi llegada, confío al máximo en el equipo, así lo han demostrado. Es verdad que ahora han venido dos adversidades, pero mañana contra el Club Deportivo Tenerife vamos a intentar cortarla de raíz.